Es una bendición cantar juntos, definitivamente poder elevar nuestras voces y cantar al Señor. Definitivamente nos llena de ánimo después de una semana quizás tan cargada, llena de dificultades, a lo mejor de tristezas, de decepciones, pero es increíble cómo el Señor obra en nuestros corazones cuando cantamos a una sola voz. Ha llegado el tiempo de la predicación de la palabra, pero también el tiempo de que nuestros niños puedan pasar y adolescentes puedan pasar a sus clases. Así que invito tanto a los niños como a los preadolescentes que puedan pasar junto con sus maestras. Nosotros nos quedaremos acá y quiero invitarlos a buscar en sus Biblias en Lucas, capítulo 4, versículo 31. Sin embargo, antes de leer el texto, hay solo un anuncio que olvidé mencionarles, y es que el próximo domingo iniciamos nuevamente nuestra serie Fundamentos de la Fe. Vamos a iniciar el próximo domingo de julio a las 10:30 de la mañana y vamos a avanzar hasta el mes de agosto con Fundamentos de la Fe. Tenemos una lista actual de aspirantes a la membresía de más de 15 personas y estamos muy emocionados por esta nueva etapa de nuestra iglesia. Y queremos invitarle no solo a las personas que están aplicando la membresía, sino a todos los miembros de Cornerstone, aquellos que no tuvieron la oportunidad quizás de formar parte de Fundamentos, que hagan el esfuerzo estos 2 meses de estar presentes en el estudio bíblico dominical. Es un tiempo donde usualmente solo lo usamos una vez al año para hablar de la doctrina de la iglesia, para hablar de nuestra identidad como iglesia, qué es lo que la Biblia nos dice, cuáles son esos fundamentos que tienen que estar sólidos en nuestra fe. Así que los invitamos a que puedan formar parte de Fundamentos de la Fe el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Vamos a empezar una aventura hasta agosto. Así que anímense, formen parte de esta serie y definitivamente estén preparados para la bendición que es profundizar en las Escrituras y ser edificados con ella. Así que volviendo a nuestro texto, en Lucas capítulo 4, quiero invitarlos a leer conmigo en el versículo 31 hasta el versículo 37. Si ya lo tienes, puedes ponerte de pie. Lucas capítulo 4, versículo 31 hasta el versículo 37. Dice la palabra: Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Todos se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad. Y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se quedaron asombrados y discutían entre sí: ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder mandaba a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. Oremos. Padre, ha llegado el momento donde tu Espíritu Santo, Señor, obra en nuestros corazones. Donde tu palabra, Señor, penetra a nuestra alma, penetra a nuestra mente y nuestro corazón y nos hace entender, Señor, tu voluntad, tus designios, tus ordenanzas, tu carácter. Queremos orar, Señor, para que tú puedas hablar a nuestras vidas, hablar a nuestros corazones a través de este pasaje y que solo sea tu voz, que solo sea tu Espíritu, Señor, instruyéndonos y trayéndonos el alimento espiritual que nosotros hoy necesitamos. Usa este tiempo y lleva solo para ti
la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. A lo largo de la historia han existido hombres cuya influencia ha marcado imperios, gobiernos, ideas y civilizaciones. Han hablado, han escrito, han gobernado, han conquistado. Pero incluso entre ellos, los más poderosos y sabios de su generación, aunque han tenido mucho poder, estos hombres han reconocido que existe una autoridad trascendental, una autoridad que va por encima de sus mentes, por encima de sus corazones, por encima de su poder. Una autoridad que no nace del trono humano, sino una autoridad que nace del cielo, la autoridad de Jesucristo. Hombres como Napoleón Bonaparte, emperador, que sometió a Europa con su ejército, dijo: Alejandro, César y Carlos Magno y yo fundamos imperios sobre la fuerza. Jesucristo fundó el suyo sobre el amor y hasta hoy millones morirían por él. El gran presidente norteamericano Abraham Lincoln dijo: no hay nada más grandioso que los dichos de Jesús. El famoso científico de física moderna, Albert Einstein, dijo: nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia real de Jesús. Pascal, filósofo y matemático cristiano, dijo: fuera de Jesucristo no sabemos ni qué es nuestra vida, ni qué es la muerte, ni qué es Dios, ni tampoco sabemos qué somos nosotros mismos. Dostoyevski, el gran novelista ruso, declaró: aunque me muestren que la verdad está fuera de Cristo, me quedo con Cristo. Hombres de razón, hombres de guerra, hombres de poder, todos estos hombres se rindieron ante una verdad inevitable. Cristo es el Señor. Jesús no fue simplemente un hombre. Él es la autoridad suprema del corazón humano. Él es la autoridad suprema de todo lo que existe, del mundo, del universo, del cielo, de la tierra. Él es la autoridad suprema. Y sobre eso que hemos dicho, Lucas apertura el capítulo 4, hablándonos acerca de la autoridad de Cristo. Nos ha mostrado Lucas su autoridad en Nazaret, nos ha mostrado Lucas su autoridad en el desierto, pero ahora Lucas nos va a llevar a una sinagoga, a un lugar donde la palabra era enseñada, para mostrarnos la verdadera autoridad de Cristo. Un Cristo que no llevaba espada ni corona, sino que la palabra viva salía de su boca. Ese era su recurso. Y cuando enseñaba, los hombres se asombraban, y como veremos en este texto, los demonios temblaban. Mi hermano, mi hermana que hoy estás con nosotros, hoy quiero convencerte de esto. Solo bajo la autoridad de Cristo, solo bajo la autoridad de Cristo, hallamos transformación, discernimiento espiritual y firmeza verdadera. Solo bajo la autoridad de Cristo hallamos transformación, discernimiento espiritual y firmeza verdadera. Y queremos ver en este texto, en primer lugar, la autoridad de Cristo en la enseñanza. Versículo 31 y 32. La Biblia nos enseña que Jesús había descendido a Capernaum. Y nosotros sabemos, y si usted estuvo en el sermón pasado, que Jesús estaba ejerciendo su ministerio en Nazaret. Él estaba en Nazaret, había entrado a una sinagoga en Nazaret, había abierto el rollo del profeta Isaías y había leído una gran porción del profeta Isaías. Luego había cerrado el rollo y había dicho: esta profecía se ha cumplido delante de ustedes. Ellos intentaron asesinarles y la Biblia nos dice que Jesús pasó en medio de ellos.
Y Jesús pasó en medio de ellos para dirigirse hacia Capernaum. Y es aquí donde Lucas apertura una nueva escena en el ministerio de Jesús. Después del rechazo en su ciudad natal, Jesús va a ir a un pequeño poblado de Galilea, a Capernaum. En ese lugar Él va a enseñar con poder y claridad, a tal punto que las personas se asombraban de la autoridad con la que Él enseñaba. Capernaum va a convertirse para Jesús en su base de operaciones. El ministerio de Jesús en Capernaum va a ser impresionante. En Capernaum Él va a enfrentar resistencia demoníaca. En Capernaum Él va a presentar o a defenderse de la persecución de los fariseos. En Capernaum va a haber una serie de acontecimientos que van a mostrar la autoridad de Cristo en la tierra. Déjenme recordarles, es en Capernaum donde Jesús sana al siervo del centurión romano. Es en Capernaum donde Jesús sana a la suegra de Pedro. Es en Capernaum donde Jesús llama a Leví, que tiene por nombre Mateo. Es en Capernaum donde Jesús va a sanar al paralítico. Es en Capernaum donde Él enseña que Él es el pan de vida. Es en Capernaum donde la Biblia nos dice que se vio gran luz. Pero lamentablemente es en Capernaum también donde la gente no se arrepintió. En Capernaum, Lucas nos presenta a Cristo como un maestro divino, un maestro cuya enseñanza no es simplemente informativa, sino que es exhortativa y penetrante. Es decir, que la palabra de Jesús no solo dice algo acerca de la verdad, sino que la palabra de Jesús es la verdad. La autoridad de la enseñanza de Jesús no iba a radicar en los títulos que Él tenía, ni tampoco en las recomendaciones rabínicas o los respaldos rabínicos que Jesús podía tener. No, la autoridad de Jesús estaba basada en su identidad como Hijo de Dios enviado al mundo. Y cuando la gente lo escuchaba algo diferente. Lucas va a enfatizar que su palabra tenía autoridad. Y esto nos deja saber algo. Y es que la proclamación del reino de Dios no podía separarse del rey del reino. La proclamación del reino de Dios no podía separarse del rey de ese reino. La enseñanza de Jesús era sustancial, no era simplemente estilo. No era un maestro famoso de la época que hablaba mucho del amor y del filantropismo. No era un maestro de la época que decía buenos consejos para que la gente tuviera éxito en determinadas circunstancias. No, era el maestro divino que predicaba la palabra con verdad, con firmeza, y la gente se asombraba. Ese era el Jesús, y es el Jesús que Lucas nos presenta en este capítulo 4. Un Jesús que no solo hacía milagros, sino un Jesús que nos muestra cuál era su rol principal y su ministerio: enseñar con claridad la ley de Jehová. Esto está completamente alineado con su misión como Mesías. El Mesías tenía que venir a la tierra y poder enseñarle al pueblo cuál era la verdadera ley. Se habían apartado de la interpretación de la ley, se habían apartado del verdadero significado de la ley. Y la misión del Mesías era volver a traer la palabra de Dios al centro. Al centro. Su ministerio no era emocional ni desordenado, sino centrado en la enseñanza. Una enseñanza que transformaba, que discipulaba, una enseñanza basada en la verdad. El versículo 32 nos muestra cómo la gente se admiraba de su enseñanza porque su mensaje, dice la Escritura, era con autoridad. Ahora, analicemos el versículo 31 y 32, porque hay dos palabras claves en este texto que nos ayudan a entender
por qué la enseñanza de Jesús tenía autoridad. Hay una combinación perfecta en estos pasajes. Cuando usted lee el versículo 31, dice, Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba. La palabra que nosotros encontramos acá es la palabra didasco, que significa instruir, enseñar o corregir. Y eso es claro. Sin embargo, el versículo 32 hace una combinación de dos palabras aún más relevantes. El versículo 32 dice que la gente se admiraba, y fíjese cómo dice el texto, por su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad. Y ahora Lucas introduce dos palabras cruciales. Didasco, enseñaba, mensaje, logos. Y alguno de ustedes estoy seguro que está familiarizado con la palabra logos. Significa palabra. Y cuando nosotros recordamos el texto de Juan 1:1, dice, en el principio era el logos, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo que está tratando de decirnos Lucas es que Jesús no solo enseñaba bien, sino que enseñaba la verdad, porque Él mismo era la verdad. La razón por la cual la gente se asombraba de su enseñanza era porque estaban escuchando el logos de Dios, sacando palabras de su boca. No era que su mensaje contenía verdad, era que su palabra era la verdad en sí mismo. La expresión de la palabra de Dios viva. Por eso su mensaje tenía autoridad. Por lo tanto, lo que Jesús decía era que el logos divino hablaba a los humanos. Jesús lo declaró en otros pasajes, por ejemplo, Juan 1:14, el verbo, el logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora la mismísima palabra de Dios estaba cubierta de carne, hablando y predicando a los oyentes. Era natural que la gente se estremeciera al escuchar la mismísima voz de Dios encarnada. Él era la voz de Dios. Por eso él declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y Jesús declara acá su autoridad, no solo en la enseñanza, sino su autoridad en la salvación. Él es el dueño de la salvación, porque la salvación es del Señor. Y Él es el único que tiene derecho sobre ella. Juan 7:16 dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina, mi enseñanza. Por lo tanto, hay una plena consonancia entre las palabras de Jesús y la voz del Padre. Son una sola. Porque su doctrina no le pertenecía a Él. Y lo que quiere decir Jesús es, lo que yo digo está avalado por el Padre, porque el Padre y yo somos uno. La Biblia nos dice también, Juan 5:46, porque si crees en Moisés, o si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Él. Jesús muestra como toda la ley de Moisés, todo el Antiguo Testamento, apunta exclusivamente a Él. Y Él dice, ustedes me hablan de Moisés, ¿eso es para ustedes la autoridad? ¿El gran Moisés? Bueno, mi autoridad está sobre Él porque Él escribió de mí. Él escribió de mí. Ahora, mis hermanos, esto era algo que los judíos del entonces nunca habían escuchado. Los escribas, los doctores de la ley, no enseñaban partiendo de su propia interpretación de los textos del Antiguo Testamento. Los escribas realmente habían hecho la tradición de ancianos. Ellos interpretaban la ley en base a lo que otros anteriormente habían interpretado. Su autoridad no estaba en lo que ellos decían, sino en quienes ellos citaban. Déjenme darle un ejemplo. En el Talmud se encuentra una porción de un rabino que dijo, el halajá sigue a Rabí Meir, pero Shumel dijo que el halajal es como Rabí Yehúa, pero Yaví Jonán dijo que el halajal es como los anónimos del Mishnah. Y si usted no entendió nada, los judíos de aquel entonces tampoco entendían nada.
Pero Jesús predicaba la palabra con autoridad porque le daba el sentido, expresaba lo que Dios quería decir en sus palabras. La enseñanza de estos hombres judíos era pesada y difícil de seguir. No era como la enseñanza de Jesús. Algunos interpretaban la ley para aplicar puros tecnicismos y cosas imposibles de cumplir. Por ejemplo, algunos decían, hablando del día de reposo, una mujer no debe salir en sábado con un alfiler ni con un anillo, y si lo hace, es culpable de haber cargado algo en el Shabbat. Era un absurdo. Era un completo absurdo. Y esa era la enseñanza que recibían. Cuando Jesús, el Cristo, llegó a esa sinagoga y empezó a predicar la palabra, naturalmente la gente estaba asombrada. La luz del Evangelio estaba resplandeciendo. La verdad de Dios estaba siendo expuesta. Eso es lo que había sucedido. Nosotros podemos hacer el ejercicio histórico también. En la Edad Media, la palabra fue quitada del pueblo. La Iglesia Católica, que era la iglesia gobernante del momento, decía, nadie puede tener la Biblia, porque si un campesino tiene la Biblia y lee ojo por ojo, diente por diente, tendremos una sociedad tuerta porque no tienen la capacidad para interpretar las Escrituras. Y se retuvo la palabra. Se retuvo la palabra. Pero luego, cuando la iglesia empezó su proceso de reforma, y los distintos hombres en distintos países empezaron a traducir las Escrituras en los lenguajes del pueblo, es donde la era de la reforma dijo, de las tinieblas a la luz. Porque ahora la luz del Evangelio, la luz de la palabra alumbraba los corazones del pueblo y se convertían. Eso es lo que estaba sucediendo en esta sinagoga, en ese lugar. Jesús enseñaba con autoridad. Y hoy en día, mis hermanos, vemos muchos predicadores con mucho estilo en el púlpito, con muchas frases convincentes, con oraciones bien elaboradas y con fórmulas de éxito que aparentemente parecen convencernos. Frases que suenan tan bien, que son tan bien armadas y son tan buenas para nuestro oído, pero vacías de verdad, vacías, sin fundamento bíblico. No están ancladas en la verdad de Dios. Y tienen el propósito, es simplemente de endulzar nuestros oídos y hacernos creer cosas que nos hacen sentir bien, pero no tienen la capacidad de penetrar nuestro corazón, de transformar nuestra alma, de exhortar nuestro espíritu, de hacernos ver nuestro error, de exponer nuestro pecado. Hoy en día muchas personas, mis hermanos, están acostumbradas a escuchar oradores con el corazón vacío. Oradores cuyo objetivo es satisfacer, es emocionar, es convencer. Pero si usted quiere ser un cristiano bíblico, huya de esos predicadores. Huya de esas iglesias. Huya de esos lugares. Porque la autoridad de Cristo en la palabra nos muestra que es solo la Escritura expuesta lo que edifica el corazón de un creyente. No son los consejos hermosos, no son las frases bien sonadas, no son las emociones lo que realmente provoca un cambio en nuestro interior. Estos predicadores intentan crear expectativas, intereses y emociones, pero jamás confrontar, transformar y edificar. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo en todo su ministerio. Por eso, mis hermanos, quiero repetirles lo que les dije al inicio. Debemos entender que solo bajo la autoridad de Cristo hallamos transformación, discernimiento y firmeza verdadera. Es la única forma. Ahora, en segundo lugar, la Biblia nos enseña que Jesús no solo tenía autoridad con su enseñanza, sino que Jesús tenía autoridad sobre el mundo espiritual. Versículo 33 al 35. Justo en ese lugar donde nadie se esperaba que hubiese un endemoniado, la sinagoga, había un endemoniado. Había un espíritu, un demonio inmundo. Y en ese lugar dice la Escritura en el versículo 33, él gritó a gran voz diciendo, versículo 34, déjanos, que
¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Y aunque yo sé que este texto definitivamente empieza a levantar curiosidades en nuestros corazones acerca del mundo espiritual, lo cierto es que la verdad central del pasaje radica en torno a la autoridad de Cristo. Por lo tanto, el énfasis de mi sermón no está en los poderes espirituales, sino en la autoridad de Cristo sobre los poderes espirituales. Esperemos que avance los capítulos de Lucas y ya encontraremos un texto que va a hablar exclusivamente del poder espiritual. Sin embargo, creo que es necesario decir que la palabra de Cristo no solo enseña con autoridad, sino que revela y expulsa el poder de las tinieblas. La Biblia afirma con claridad que existe una realidad espiritual invisible que es real. No todo lo que ocurre en el mundo podemos nosotros discernir, ni siquiera en la vida cristiana, tiene explicaciones que podamos nosotros dar con simplemente la razón o acciones naturales. El conflicto espiritual es parte del testimonio de toda la Escritura. En el capítulo 3 de Génesis nosotros vemos la serpiente en el Edén y en el capítulo 20 de Apocalipsis nosotros vemos la serpiente antigua, que es Satanás. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia del mundo espiritual? Bueno, Efesios 6:12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esa es la declaración de las Escrituras. Segunda a los Corintios 10, 3 y 4 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice, sean de espíritu sobrio, estén alertas, porque su adversario, al diablo, está al acecho, como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistan los firmes en la fe. Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y por último, Romanos 13:12 dice, la noche está muy avanzada y el día se acerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Por lo tanto, podemos estar de acuerdo de que existe un mundo espiritual, donde hay una operación espiritual, donde hay una influencia demoníaca en ciertos lugares, en ciertas personas, en ciertas tendencias. Pero ahora, tenemos que tener cuidado. Por eso traje 3 tendencias que siempre giran alrededor de demonios y de espíritus. La primera tendencia es la tendencia católico-romana, de la cual muchos de nosotros venimos. Es una tendencia que reconoce el catolicismo, los demonios, pero la forma de combatir estos demonios es a través de rituales eclesiásticos. Usted conoce, por ejemplo, el agua bendita, las cruces, los exorcismos, sacerdotes autorizados, incienso, crucifijo y objetos sagrados, religiosos. Personas buscan limpiar su casa con agua bendita sin necesidad de arrepentimiento ni fe, porque el ritual toma el lugar de la verdad. Y esa es una forma de ver el mundo espiritual. El problema de esto es que reemplaza la autoridad de Cristo y la suficiencia de su nombre con prácticas externas, con prácticas ritualistas, con prácticas que terminan siendo más espiritistas que realmente espirituales. Sin embargo, hay una segunda tendencia, y es una tendencia sensacionalista, muy famosa en el pentecostalismo extremo, donde todo problema es atribuido a un demonio. Hay un demonio del cansancio, hay un demonio de pobreza,
hay un demonio de impaciencia, hay un demonio de rebeldía, etc. En lugar de reconocer el pecado humano y la debilidad humana, se etiqueta como posesión espiritual a todo aquello que no vaya acorde al carácter de Dios. Un ejemplo es que un hijo desobediente es tratado como un poseído. Es que tiene el demonio de los malos hábitos. Y hay que hacerle liberaciones cada semana para que recoja su cama. El problema de esta tendencia es que minimiza la responsabilidad personal y la santificación que cada creyente tiene que tener. Se convierte el proceso de santificación en una serie de liberaciones emocionales, donde el culpable siempre es el diablo. Sin embargo, hay una tercera tendencia que también es peligrosa y es opuesta al sensacionalismo. Es la tendencia racionalista. En este caso, por miedo a la anterior, se evita completamente el tema. La guerra espiritual se reduce a un concepto teórico que no existe y no está vigente hoy. La guerra espiritual es simplemente algo que la Biblia usa para mostrarnos acerca de algo. Y no es cierto. Un miembro que lucha con adicciones, con depresión profundas o pensamientos destructivos, pero nunca se considera que hay una opresión espiritual real. Solo se ofrece alguna que otra consejería y algunas palabras de ánimo, pero no se discierne exactamente qué es lo que está pasando en esa persona. Podemos tener consejos correctos, libros correctos, pero la teología correcta sin discernimiento espiritual es incompleta. Necesitamos discernimiento espiritual. Pero nuestra confianza es esta, y la vemos en el texto. Cuando este demonio en la sinagoga, lo que el texto nos está diciendo es que dentro del lugar donde se predicaba la ley de Moisés, donde se hablaba acerca de Dios, podían haber personas que estaban endemoniados. Lo que quiere decir es que puede haber en lugares donde la palabra de Dios es predicada, personas que definitivamente no están con Él. Y no lo sabemos. Pero tampoco nos interesa buscarlos. Jesús fue increpado por este hombre. El hombre gritó y dijo, déjanos. ¿Qué tiene que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? No sabemos qué porción de las Escrituras estaba leyendo Jesús. Lo cierto es que la palabra de Dios, la palabra de Jesús, estaba incomodando a este demonio. La palabra de Dios, Jesús, el Logos encarnado, cuando predicaba, los demonios se sentían incómodos. Sentían el juicio de Dios sobre sus hombros. Y decían, ¿has venido a destruirnos? La Biblia nos enseña que el Mesías iba a traer liberación. Y este era el tipo de liberación que el Mesías iba a traer. Donde la presencia de Dios estuviese, los demonios iban a huir. Y eso nos muestra la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo por encima de cualquier poder espiritual. Quiero decirle tres cosas con esto. Lo primero que quiero decirles es que Cristo ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Usted no tiene que pelear con el diablo. Ahórrese esa batalla. Colosenses 2:15 dice, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, de Cristo. Cristo despojó a los poderes y autoridades. Hizo un espectáculo público, porque Satanás creía que podía vencerlo con la mordedura en el talón, pero fue vencido en la resurrección. Y ese triunfo de Jesús, nosotros lo encontramos en las Escrituras sobre Satanás. Por lo tanto, no necesita pelear con el diablo.
En ninguna parte de las Escrituras se invita a los creyentes a pelear contra Satanás. Al contrario, la exhortación es diferente. Se nos exhorta a resistir, se nos exhorta a huir de la tentación. Pero el enfrentamiento directo no es nuestro. Fue de Jesús y Él triunfó. Lo segundo que nos muestra es que ciertamente el enemigo sigue activo hasta que sea destruido eternamente. Eso es una realidad. Pero el consejo que Pedro nos da es que estemos alertas, que seamos sobrios, que estemos alerta porque Él está como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros debemos estar firmes en nuestra fe. Y Efesios nos muestra la manera como nosotros podemos luchar contra las fuerzas del mal. Nos muestra la armadura de Dios. En tercer lugar, los creyentes debemos resistirlo por medio de la palabra, de la oración y de la santidad. Ese es el medio que nosotros tenemos. No de aguas benditas, no de crucifijos, no de rituales, no de rezos, no ir a lugares para que me limpien, no comprar cosas para que limpien mi casa, no poner música para que los demonios salgan, no abrir Biblias en las salas para que los demonios huyan. No, eso no tiene nada que ver con las Escrituras. Lo que sí tiene que ver con las Escrituras es lo que la Biblia dice en Efesios 6, capítulo 6, versículos 10 al 18. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pónganse la armadura completa de Dios para que puedan estar firmes contra las flechas del diablo. Tomen también el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Eso sí lo dice la palabra. Un comentarista decía, el demonio en este pasaje no gritó durante la lectura de la Torá, en ningún momento, sino durante la palabra viva del Mesías. ¿Cuánto tiempo podía tener ese endemoniado en esa sinagoga? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando Jesús llegó a Capernaum y empezó a predicar, eso fue suficiente para que los demonios huyeran. Hermanos, necesitamos predicar la palabra de Dios. Necesitamos predicar la verdad de Dios. Y cuando la verdad de Dios es predicada, el Evangelio confronta a aquellos que no creen en Él. Cuando predicamos la verdad de Dios tal y como está escrita, el Evangelio y el Espíritu Santo empieza a transformar los corazones y empieza a identificar quiénes son y quiénes no son. Pero si nuestro Evangelio y nuestro mensaje es barato, no incomoda ni confronta, ni dice la verdad, pues vamos a vivir, como decía Jesús, sinagoga de Satanás. No hay ningún precio. El Evangelio no genera ningún costo. Definitivamente eso no es lo que la Biblia nos dice. Debemos entender que solo bajo la autoridad de Cristo hallamos transformación, discernimiento espiritual y firmeza verdadera. Lo que nos lleva a nuestra última afirmación. Versículos 36 y 37 nos da el resultado de todo lo que estaba pasando allí. Todos se quedaron asombrados, versículo 36, y discutían entre sí, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulga por todos los lugares de aquella región. ¿Qué poder es este? Jesús no enseñaba como los rabinos, su palabra era real. Y el pueblo había quedado con un estupor profundo porque por primera vez estaban escuchando la voz de Dios directa en sus oídos. Ellos reconocieron que su palabra tenía un poder real. ¿Qué palabra es esta? Con autoridad y poder manda. Jesús no usó rituales ni fórmulas. Jesús no emprendió una larga oración. Jesús ejerció su autoridad diciéndole, cállate y sal. Solo 2 palabras fueron las que usó Jesús. El pueblo entendió que
este hombre no era un maestro más. El pueblo sabía que era el rey del reino de Dios. Su fama se extendió por donde él hablaba. Todo cambiaba. Lo que había pasado en Nazaret había quedado como un desprecio, pero lo que estaba pasando en Capernaum era la evidencia de que el Mesías había llegado. Y las señales que le estaban pidiendo en Nazaret son las señales que nosotros ahora estamos viendo en Capernaum. Pero las señales iban a ser dadas conforme al tiempo y a la voluntad del Mesías, no conforme a las exigencias de nadie. En Nazaret le quisieron decir, médico, cúrate a ti mismo. Pero en Capernaum dijo, cállate y sal, demonio. En Nazaret dijeron, ¿no es este hijo de José el carpintero? Pero en Capernaum el mismo demonio dijo, eres el santo de Dios. Y es aquí donde Lucas empieza a preparar estos escenarios para nosotros, para mostrarnos que Jesús es el verdadero Mesías y que podemos descansar en la certeza del Evangelio, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador y Él tiene autoridad sobre nosotros. El pasaje de hoy, mis hermanos, nos deja una verdad clara. La autoridad de Cristo no se admira desde lejos. Se abraza con fe y obediencia. Algunos, mis hermanos, lamentablemente vivimos como los de las sinagogas, asombrados. Y cada vez que venimos a la iglesia nos asombramos y nos asombramos. Qué bueno que está creciendo, qué bueno que hay más gente, qué bueno que hay necesidad, pero no nos rendimos ante Él. Jesús no está buscando tu asombro, en lo absoluto. Tú tienes que buscar de Cristo porque tú lo necesitas a Él. Hay muchos que escuchan sus palabras, reconocen su poder e incluso se conmueven. Lo podemos ver llorando. Pero cuando salen por esa puerta no se someten al señorío de Cristo. Jesús no vino a ser admirado, mis hermanos. Jesús no vino a buscar admiradores. Jesús vino a reinar sobre nuestras vidas. Y la razón por la cual Él vino a reinar sobre nuestras vidas es porque Él tiene autoridad. Si su voz tiene poder sobre los demonios, ¿cómo su voz no tiene poder sobre tu orgullo? Si su palabra hizo temblar a las tinieblas, ¿cómo no va a quebrar tu corazón? Hoy Jesús sigue hablando, no desde una sinagoga, sino desde su palabra viva. Hoy sigue liberando no con gritos ni rituales, sino con la verdad que transforma. Por eso, mis hermanos, debemos recordar constantemente esta verdad. Solo bajo la autoridad de Cristo hallamos transformación, discernimiento y firmeza verdadera. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ver a Jesús, Señor, más claramente. Ayúdanos a rendirnos ante Jesús, ante Cristo, ante nuestro Dios, nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte como tú quieres ser servido. A que ejerzas autoridad sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a someter nuestro corazón bajo tu señorío. Toma el trono, Señor, de nuestro corazón. Reina nuestra vida. No permita, Señor, que nuestras pretensiones, nuestro orgullo y nuestra amargura gobiernen en nosotros. Queremos que tú gobiernes. Queremos que tú seas Señor. Y lo queremos porque tú eres digno, porque tú decides mejor que nosotros, porque tú sabes lo que nosotros no sabemos, porque tú nos amas como nosotros jamás podremos amarnos. Ejerce, Señor, tu autoridad sobre nuestras vidas y ayúdanos a reconocer
que tú eres el Señor. Ayúdanos a reconocer que toda lengua, toda rodilla se dobla delante de ti, porque tú has recibido la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Glorifícate, Señor, y gobierna nuestras vidas para que seamos siervos que te glorifiquen y te sirvan. En el nombre de Jesús. Amén.